El Ministerio Internacional Apostólico y Profético Herencia para las Naciones presenta. Buenos días, Dios les bendiga. Este fue el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Saludamos a todas nuestras redes sociales que de una u otra manera nos siguen a través del canal Herencia para las Naciones. Estamos muy agradecidos de Dios y de ustedes. Bajo el tema el poder de la resurrección, ya que está a su lado, hay un poder sobrenatural, contundente, poderoso, inusual, descomunal en la resurrección de Jesús. Hoy vamos a recibir lo que dice este libro. Todo lo que dice aquí es verdad, porque el que lo habló es la verdad. Esto no es una filosofía, no es una religión más, sufisma humana. Esto es poder de Dios. Romanos 1:16 dice, porque el evangelio se revela por fe, con poder. Diga, con poder. El evangelio que nosotros hablamos no es una religión más, es un poder contundente, sobrenatural. Y Cristo fomenta ese poder. Todo lo que dice esta palabra, desde Génesis a Apocalipsis, trata de lo que hoy voy a mencionar, a ahondar sobre la crucifixión y posterior la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, y valga la expresión, fomenta lo que es el plan perfecto que ha estado desde la eternidad, no a última hora, surgió en la eternidad para concretarlo en el primer siglo, y una vez más concretado nosotros pudiésemos adentrarnos a la interpretación de lo que significa el poder sobrenatural en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, específicamente hoy, toda la humanidad está celebrando la resurrección de Jesús. Obviamente, eso es algo que está en la palestra. Toda la tierra, un día así como hoy, lo está celebrando. No voy a ir a la parte ni cronológica, ni arqueológica, teológica, sino a la revelación de la palabra, que es lo que nos concierne a nosotros. Si murió un martes, si murió un miércoles, esas son posiciones teológicas. Voy a lo que es la revelación, ahondar sobre lo que significa la muerte y la resurrección de Jesús. Ustedes pueden aseverar a sus ojos que hay un algo inmiscuido dentro de nosotros, en el cual nosotros estamos, valga la expresión. Todo comenzó con un árbol en el Edén. En Génesis 3, cuando el hombre peca, producto de la cizaña de la serpiente, inducida por el mismo Satanás, que indujo al ser humano a pecar, a tomar de un fruto prohibido, y ese fruto prohibido declara la muerte a toda la humanidad. Por eso que en un madero, que también de él se deriva un árbol, de él se deriva realmente prácticamente dos tablas que vienen de allí, de ese árbol, se resuelve ese asunto, y todo va a terminar en un árbol que es el árbol de la vida eterna. Todo comienza ahí y va a terminar allí, pero allí fue donde comenzó el pecado, pero también se resolvió el pecado. Usted sabía que Cristo nunca nació. Usted dirá, ¿cómo así? Yo lo quiero poner a pensar un poco en este día. Cristo jamás nació, Cristo es eterno. El que nació fue Jesús, que se humanizó, porque Jesús era la parte humana, Cristo es la parte eterna. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. El que no vino por alguna interactuación humana, sino por una intervención, porque hay niños, una intervención divina de Dios. Jesús fue el que nace, pero Cristo no. Cristo es eterno. De hecho, él le decía a las personas, yo soy el que soy. Yo soy desde antes de Abraham, antes de Moisés yo era, porque él era eterno. Mis palabras son eternas. Quiere decir que él nunca ha nacido. Él es desde la eternidad. El que nació fue Jesús, pero Jesús nace en Juan 1, versículo 2 en adelante, para humanizarse y para entendernos a nosotros nuestras debilidades, nuestras dificultades, e incluso todo el castigo que estaba destinado para nosotros. Cristo, de hecho, nunca peca por obra, sino por omisión. ¿Qué significa por omisión?
Voy a hablar desde la perspectiva, de una perspectiva más clara. Omisión significa que el pecado suyo se le agrega a Jesús y la justicia de Jesús se los agrega a nosotros. Es lo que dice Colosenses 2, versículo 14 al versículo 15. Dice, Él anuló el acta de los decretos que estaba ya sentenciado hacia nosotros, que es un acta de un decreto, antes para poder juzgar a una persona. Usted sabía que la cruz no es algo que nació en el Nuevo Testamento, sino que ya venía desde China, ya venía desde Indonesia, ya venía de la India, y Roma en ese tiempo lo estaba adaptando ante las personas para poder sentenciarlo a muerte. No había la cámara de gas, no había la silla eléctrica, antes era la cruz. Y la cruz, desde 3 días, 7 días, dejaba una persona ahí para que las personas muriesen lentamente, paulatinamente, y ese fue un castigo atroz, el castigo más vil y más atroz. Lo usaba China, para ese tiempo ya estaban los chinos, lo usaba Indonesia, lo usaba la India, y en ese tiempo lo comenzó a usar el pueblo romano. Una cruz que medía exactamente como unos 6 metros, y buscaban la forma de que los pies de las personas que estuviesen allí, hablando un poco de cultura general, los perros de tal forma devoraran los pies, y los halcones y los cuervos y los otros animales, los zamuros, para decirlo aquí en venezolano, le comieran los ojos, le comieran las vísceras cuando comenzaran a él, en el momento ya del sufrimiento, lentamente le comenzaran a devorar esas partes del cuerpo humano. Entonces, pero en la historia de Cristo no fue así. ¿Dónde fue crucificado Jesús? Literalmente a 5 kilómetros de Jerusalén, en el Gólgota. Gólgota quedaba a 5 kilómetros al suroeste de Jerusalén, en un lugar, un asidero de basura, de donde iban los animales, donde se botaban, por decir vulgarmente, los gatos muertos, los perros muertos para aquel tiempo. Ahí fue el lugar final de Jesús, donde Él da su vida por nosotros. Pero hubieron 5 cosas previas a esas cosas, 5 heridas muy fuertes, muy funestas para la historia de Jesús, que tiene algo que repercuta con nosotros y que tiene va a convergernos a lo que es la parte de la resurrección. Número 1, que llevó 39 latigazos. Isaías 53, versículos 3 y 4, dice que fue herido por el castigo de nuestro dolor, fue sobre él. Los 39 latigazos representaban enfermedades, representaban sufrimientos, representaban para aquel momento, científicamente hablando, representaba todo el sufrimiento de un ser humano a través de enfermedades terminales. Para aquel tiempo era la lepra, una de las enfermedades terminales que había, y de esa forma la gente, habían también cáncer, ya había cáncer en la matriz. La mujer del flujo de sangre por lo menos tenía cáncer y fue sanada, pero estaba sentenciada a un cáncer de matriz, y de esa forma la ciencia no estaba tan avanzada. Pero en sí, los 39 latigazos representan todas las enfermedades a la actualidad. Para aquel tiempo representaban las 39 enfermedades que hasta el siglo I habían ya conseguido. Había ciencia, había médicos, estaba Lucas era un doctor, y había Jeremías habla de médico y habla de medicina y habla de cosas. Entonces, lo que pasa es que no estaba tan avanzada como lo dice Daniel 12, versículo 4, que la ciencia va a aumentar para este tiempo, pero sí había ciencia. El segundo paso, después del Sanedrín, que eran 39 soldados, que cada uno le dio un latigazo, y estaban echando ellos competencia, estaban echando pique, quién le pegaba más duro. Y de los 39 latigazos, rompían la parte subcutánea, el tejido subcutáneo, y le hacían escoraciones a nivel de las piernas, los antebrazos y de la espalda. Unas escoraciones que de ahí emergían una cantidad de carne que salía de la parte subcutánea del cuerpo humano, porque aparte de eso, los látigos que medían aproximadamente unos 5 metros de largo y tenían puntas de huesos de animal, en otras tenían como hierro. Al impactar, al penetrar la parte de la piel, socorraban, o sea, venían arrastrando, o sea, arrancaban el pedazo de carne. Imagínense aquella situación que vivió como un cordero llevado al matadero. Después,
hubo un golpe fuerte en la cabeza. El golpe fuerte es, la cabeza representa la autoridad, que representa algo. Vino un golpe contra su autoridad, vino un golpe contra el poder que él estaba ejerciendo en ese momento. Pero así era necesario que se cumpliera. Lo tercero es que le pusieron una corona. La corona representa humillación. El libro de Filipenses 2, versículo 5 al versículo 10. Voy a ir lento con los versículos. Al versículo 10 nos dice que él, como hijo de Dios, se humilla de una forma tan baja que dice que se humilló hasta lo más profundo, siendo forma de Dios. No estimó a ser hijo de Dios, sino que se humilla. O sea, la corona representa eso que dice Filipenses 2:5 al 10, una humillación tan contundente, tan fuerte, que baja hasta lo más bajo en la humillación. Eso representa la corona, incrustada en la parte subcutánea también, y en la parte de su cabeza. Pero también el paso número 4 que representa es cuando los clavos, cada clavo tenía aproximadamente 15 centímetros y pesaba como medio kilo. Algunos creen que pesaba 1 kilo, y eso rompe el cartílago, rompe también y penetra tanto el del lado derecho, el lado izquierdo, como el de los pies. Representa la opresión. Cuando una persona tiene dolor de cabeza, cuando una persona tiene un dolor que está infartando, es un clavo que Cristo llevó en la cruz de Calvario. Cuando una persona está agonizando, es un clavo que Cristo llevó en la cruz de Calvario. Isaías 53, hay 28 profecías del Antiguo Testamento enfocadas específicamente a la crucifixión de Jesucristo, hablando en materia teológica. Entonces, uno de los clavos, la mano derecha, es opresión, dolor, castigo, sufrimiento. La mano izquierda es trauma, aquellas personas que han sido abusadas emocionalmente, sexualmente. De la mano izquierda, de la mano derecha. De los pies representa una etapa cuando ya el ser humano ya está en un estado de agonía, ya para irse de la tierra. Entonces, y la última etapa es cuando le ponen una estaca del lado derecho en su costilla. Representa el nacimiento de una iglesia como nosotros. Dice Colosenses 1, versículo 18, que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero salvación para los gentiles, para los que entienden sabiduría. El mensaje de la cruz, muchos lo usan en este tiempo como una señal de muletismo, como una señal mística, se usa, pero en aquel tiempo se usaban códigos. Uno de los códigos que se usaba era el pescado, en otros códigos se usaba una paloma, en otros códigos se usaba una cruz, para identificarse como el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios no podía hablar de su fe así abiertamente. Eran llevados a coliseos. Entonces eran señales que se usaban para ese tiempo de la historia, para ese momento. Pero en sí la cruz representa maldición, porque la Biblia dice en el libro de Gálatas 3, versículo 14, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Cuando una persona hace esto, se está maldiciendo. Cuando una persona hace eso en su frente o en su cuerpo, lo que está diciendo, estoy siendo un maldito. Con todo respeto a las religiones, porque no estamos acá para eso, no es lo ético, pero es mi deber enseñar la palabra. Entonces es una señal de maldición, es una señal de dolor, es una señal de sufrimiento atroz, es una señal de muerte. Mucha gente hace las cosas porque ve a otro hacerlo, como dice vulgarmente, prende empujado. Pero aquí es lo que dice la palabra de Dios, y lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3 versículo 14, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Una de las cosas que le dieron a Jesús cuando estaba en el madero fue agua con vinagre. Usted sabe cómo no existía papel higiénico. No existía el papel higiénico de aquel tiempo, era la esponja. Y ahí fue con que se limpiaban las partes los soldados que le dieron agua a Jesús con vinagre.
O sea, ni siquiera fue agua, fue vinagre con hiel. ¿Sabes lo que es el hiel? Lo más amargo que usa un animal. Entonces, por eso que Cristo no quiso, porque era una expresión totalmente humillativa. Era una expresión humillativa que Cristo tomara agua de las partes con que se lavaban los soldados romanos.